quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Cuando lo tengan me dan un amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero, versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, este mensaje ha llegado a mi vida a raíz de, evidentemente, la oración de las madrugadas. Y yo les insisto, mis hermanos, no se pierdan ese tiempo tan glorioso, tan maravilloso. La hora más preciosa para buscar el rostro de mi Padre, 3 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana. Y en medio de ese tiempo, el Señor, así, pero impresionantemente, me contrajo cuando me dijo: el primer amor es algo que no puedes descuidar. El primer amor es algo que debe poner en mi corazón un celo fuertísimo para que ese amor por Cristo y por su obra permanezcan siempre. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo en medio de la oración me habla a mi vida diciendo: Jefferson, ojo, que hay muchos factores que influyen de que ese primer amor puedas correr un grave peligro en este momento, de la cual, si no te pones las pilas, lo que me dijo a mí, no sé a ti, pero lo que me dijo a mí es que usaré a otro, pero mi palabra seguirá corriendo y seguirá siendo mi palabra exaltado en las naciones. En pocas palabras, lo que me quiso decir: tómame en serio, ponme en el primer lugar. Entonces, cuando yo digo: Señor, el primer amor, Señor, entonces me lleva a esta palabra, me lleva a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué vemos en esta iglesia? Primero, pues, para no abundar en el contexto histórico, para no hablar de la geografía, de dónde estaban las 7 iglesias, porque pues ya eso es un tema más de los jueves, donde en los jueves nos explican más detalladamente dónde estaban ubicadas las 7 iglesias. Estaba ubicada en Asia Menor, que Éfeso era un puerto muy próspero y todo lo demás, donde pasaban la mercancía para Asia, Europa, bueno, en fin, era un lugar bastante próspero. Pero yo no quiero hablarles de esto. Yo quiero decirles que esta iglesia es elogiada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través de este mensaje, le dice a Juan: Juan, quiero que empieces a decirle lo que mi iglesia está haciendo.
Entonces Jesucristo, que le manda el mensaje o el emisario al apóstol Juan, inmediatamente el apóstol Juan recopila todo lo que históricamente la iglesia ha tenido que atravesar por estos tiempos. Entonces, la iglesia de Éfeso perdió el amor. Entonces, vemos cómo la iglesia de Esmirna fue una iglesia sufriente. Y vemos cómo la iglesia de Pérgamo fue una iglesia comprometida. Y cómo la iglesia de Tiatira fue una iglesia tolerante. La de Sardis, una iglesia totalmente muerta. La de Filadelfia, una iglesia bien fiel a Dios. Y la Odisea, una iglesia autosuficiente que no necesita del Señor. Entonces, cuando empiezo a analizar todos estos mensajes, me doy cuenta que la iglesia necesita urgentemente poder empezar a describir la condición espiritual de cada iglesia, de la cual examinando Cristo su conducta. ¿Cómo está la conducta de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su amor? Y sobre todo, el grado de compromiso que tiene al servicio de la obra del Señor. A cada uno de nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha manifestado en nosotros no solamente la gracia y la misericordia, sino que nosotros ya hemos sido parte de un ejército que Jesucristo espera que nosotros podamos engrandecer el nombre al que nos ha llamado, que es Jesucristo. Por eso es tan importante que Él dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. Y de hecho, si usted analiza el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, a todas las iglesias le dice exactamente lo mismo el Señor Jesucristo y le dice, yo conozco tus obras, yo sé quién eres tú. Ahí demuestra el señorío de Cristo, ahí demuestra la supremacía de Cristo, ahí demuestra cómo Cristo examina en nosotros cada acto que nosotros hagamos en la tierra. Jesucristo a nosotros, los que conocemos el Evangelio, por eso les decía, los que conocemos el Evangelio nos va a demandar un mayor grado de compromiso para su obra. Para aquellos que apenas están conociendo el Evangelio, obviamente necesitan ser discipulados y por eso la iglesia abre un espacio los sábados con los jóvenes para que las personas que vienen por primera vez puedan conocer la palabra de Dios. Pero para aquellos que ya hemos sido discipulados y que ya hemos tenido una larga trayectoria en el Evangelio, pero nosotros vemos cómo nos secamos y no fructificamos, es porque hay algo que necesita Dios hacer urgentemente con nosotros. Entonces, acá dice, yo conozco tus obras. Entonces, Él conoce muy bien lo que pasa con nosotros. Ahora bien, si notamos del versículo 2 al 3, y lo vamos a leer, mira lo que el Señor Jesucristo describe a la iglesia de Éfeso. Le dice, yo conozco tus obras, están en el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces mira cómo el Señor Jesucristo se refiere a la iglesia de Éfeso. Es decir, es una iglesia con unas características bien particulares, unas características de las cuales yo admiro esa iglesia. Y yo digo, wow, es una iglesia comprometida. Es una iglesia que tiene un trabajo arduo, que es paciente y que no resiste los malos. Entonces, ¿qué me lleva al Señor? Que tienen un celo impresionante por la palabra de Dios. En pocas palabras, es una iglesia que conoce la Escritura.
Es una iglesia que sabe, y como lo dice el versículo 2, dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Para poder hallar a alguien mentiroso, debemos contrarrestarlo con una verdad que es absoluta y que está en las palabras de Dios. El Señor en el versículo 6 habla de los nicolaitas. ¿Quiénes son estos personajes? Unos personajes que trataron, como siempre, a través de la historia de la iglesia, hacerle oposición al evangelio de Cristo, tratando de ¿qué? Desvirtuar la salvación que ofrece Cristo para desviarlos del propósito de la fe y extraviarlos. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Que la iglesia de Éfeso, el trabajo arduo que habla el Señor Jesucristo era asumir una actitud valerosa de nosotros contrarrestar las falsas doctrinas. Es decir, no tenían miedo a contrarrestar a aquel que quiere venir a entorpecer el evangelio. Entonces, la iglesia de Éfeso es una iglesia que, como les bien mencioné, tiene celo por la palabra y es una iglesia que tratan lo posible de defenderla a capa y espada. Y si nosotros vamos a Judas, vámonos ahí mismo, una hoja antes o 2 hojas antes, voltea la página del libro del Apocalipsis, está Judas. Y mira lo que dice Judas, tiene un solo capítulo solamente, pero es muy rico el contenido. Y mira lo que dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortándonos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dadas a los santos. En pocas palabras, lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo Judas es que esta iglesia tenía bien claro de que había que hacer algo para contrarrestar el avance de esa falsa doctrina de los nicolaitas. Entonces, el Señor describe, trabajan arduamente y resisten con paciencia. ¿Qué quiere decir con paciencia? Que tuvieron que sufrir persecución. Ellos también sufrieron persecución a causa de ¿qué? De resistir y de hacer oposición ¿a quién? A los que estaban predicando la falsa doctrina. Ahora bien, no soporta a los malos. Eso me quiere decir de que cuando en ese tiempo, y si yo lo pongo al tiempo actual, la iglesia de Éfeso libra grandes batallas ideológicas. En este momento, a nosotros como iglesia, en estos últimos tiempos, los que conocemos el evangelio, tenemos que impedir a toda costa el avance de aquellos que quieren tergiversar el evangelio y quieren llevarse al infierno a las almas que Cristo vino a rescatar. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vemos esa batalla ideológica, perversa, maquiavélica, apóstata de estos últimos tiempos, la iglesia de Éfeso hace miles de años también lo tenía. Es decir, ¿qué me quiere mostrar el Señor en esta carta? Que nosotros, cuando conocemos el evangelio, cuando somos instruidos por su palabra, debe despertarse en nosotros el celo para que esa palabra produzca un efecto en la vida de los que nosotros les predicamos. Es decir, una iglesia que invierte tiempo. Una iglesia que invertía todos sus esfuerzos, invertía todo su tiempo con valentía, vigor, coraje para contrarrestar lo que en ese momento estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Ahora bien, nosotros vemos cómo la iglesia de Éfeso fue instruida por el apóstol Pablo,
fue instruida por Timoteo, fue instruida por Apolos, fue instruida por Aquila, fue instruida por Priscila. Entonces, esto me quiere decir de que es una iglesia que tiene una madurez en el conocimiento bíblico. Vamos al libro de Hechos, capítulo 18, versículo del 8 al 11. Ahí habla acerca de cómo la iglesia de Éfeso fue enseñada e instruida por los apóstoles y por los maestros que acabamos de mencionar. Hechos, capítulo 19, versículos del 8 al 9. Cuando lo tengan, me dan un amén. Dice la palabra del Señor: y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Entonces vemos acá cómo Dios, a través del apóstol Pablo, edifica a la iglesia de Éfeso. Entonces la iglesia de Éfeso no tiene problema por la escritura, no tiene problema por el mensaje de la salvación. Por el contrario, son maestros de la palabra. Son personas que han sido instruidas por el apóstol Pablo. La verdadera doctrina ha sido dada por el apóstol Pablo a Éfeso. Timoteo, vamos a primera de Timoteo. Estamos viendo cómo esta iglesia tiene mucho conocimiento y por eso el Señor lo elogia, lo exalta. Dice el versículo 3, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Mira cómo dice la escritura: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para mandarse a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había un celo muy fuerte por el apóstol Pablo por esta iglesia, porque él sabía la condición socioeconómica que era la iglesia de Éfeso. Como les decía, una iglesia que era políticamente muy próspera, económicamente muy próspera, porque en ese lugar donde estaba predicando el apóstol Pablo era el lugar, como decir Panamá, el canal donde pasan todos los barcos de Asia hacia Europa. Entonces esa ciudad era bastante próspera, y lo que menos quería el apóstol Pablo era que la prosperidad de los efesios envaneciese el llamado que Cristo le hizo a la iglesia. Por el contrario, si tú notas la escritura, le dice el apóstol Pablo: me voy para Macedonia, pero Timoteo, quiero que vayas a Éfeso. Y eso es lo que el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo para que fuese a Éfeso, y dice, lo manda para que algunos que no enseñen diferente doctrina, es decir, mantener la misma doctrina cristocéntrica. Entonces vemos un cuidado muy, muy especial por la iglesia de Éfeso. Y vámonos a Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 26. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Ahí reafirma cómo el apóstol Pablo envía personas muy capacitadas para llevar la palabra de Dios a Éfeso. Entonces, dice, muy poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor,
y siendo de un espíritu fervoroso, de la cual yo anhelo. Amén. Yo creo que ese espíritu fervoroso es los atrevidos. Son aquellos que no les da miedo de nada. Ese era Apolo, que va para adelante y no mide consecuencias. Mira lo que dice. Es que me gusta mucho la forma como describen a Apolos. Poderoso en la escritura, varón elocuente, que ha sido instruido en el camino del Señor, y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba. ¿Cómo? Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, acá vemos cómo el versículo 26 mencionan a Aquila y a Priscila, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, un gran equipo conformaron el momento de la cual fueron a Éfeso. Bueno, entonces, ya viendo nosotros cómo la iglesia de Éfeso, poderosa en la escritura, y es una iglesia que a pesar de que estaba sufriendo la persecución por los nicolaitas, se me dificulta mucho esa palabra, nicolaitas, ellos por la palabra se mantenían de pie. Entonces ahí está todo muy bien. De hecho, la palabra de Dios, cuando está arraigada en el corazón y en la mente del hombre, no hay nada que nos mueva. Amén. Gracias por ese amén. Cuando la palabra está tan arraigada en la mente de una persona y la atesora tanto en el corazón, y si estamos viviendo tiempos difíciles como en este momento, cualquier viento fuerte que venga a azotarnos, la iglesia va a estar de pie. Entonces eso era lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso, se mantenían en pie. Pero mi pregunta es, ¿por qué Cristo reprende a Éfeso? En el versículo 4, si tú notas, primero el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan las virtudes de la iglesia de Éfeso. Listo, es una iglesia que trabaja duro, es una iglesia paciente, es una iglesia que contrarresta a los malos, está muy bien. Eso lo que está haciendo Efesio está muy bien. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo le habla así a la iglesia de Éfeso? Versículo 4, pero tengo contra ti. Imagínate que el Señor Jesucristo me diga, Señor, ¿qué tienes contra mí? Y me dice, has olvidado, has dejado tu primer amor. Entonces uno se queda como que perplejo. ¿Cómo así, Señor? Si esta iglesia yo veía que es como tan fiel, pero en últimas no lo es. Y mira lo que pasa. ¿Por qué Cristo reprende a Éfeso? Porque se había concentrado únicamente en contrarrestar la doctrina falsa de los nicolaitas y se olvidaron de amar a lo que el Señor ama realmente. Es decir, tanto conocimiento de la escritura, lo único que hacía era controvertir a lo de la falsa doctrina, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros. Pero mira lo que dice Jesucristo, pero hay algo que te hace falta. Y vámonos a Lucas capítulo 9, versículo 56. Palabra misma de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que usted interiorice y yo interioricemos este versículo. Y si te lo puedes grabar de memoria, bien lo haces. Mira lo que dice, palabra de Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 56. Quiero que todos sus ojos estén concentrados en ese versículo. Y te invito, iglesia, para que te lo memorices. Dice la escritura, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino que para salvarlas. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta cuando hice este estudio de la iglesia de Éfeso. Pero ¿por qué
tiene algo en contra el Señor Jesucristo por esta iglesia si ellos están haciendo lo que tú mandas. Pero ¿sabes qué pasa? Que se olvidaron de amar a los que el Señor ama, y el Señor ama a los perdidos. Amén. Iglesia de Jesucristo, tenemos que hacer dos cosas. Ni la una puede descuidarse de la otra, ni la otra se tiene que dejar de hacer por la otra, porque estamos incompletos. Es decir, llenarme del conocimiento de Cristo y no reproducirlo a otro me convierte a mí en una persona que actúa como Éfeso. Es decir, yo puedo controvertirte porque tengo el conocimiento de decirle a los de la falsa prosperidad: mira, no engañes a las personas pidiéndole plata diciendo que es que si tú depositas tu diezmo el Señor te va a bendecir más. Eso es falso. ¿Dónde lo dice la Escritura? Entonces, como ya uno conoce la Escritura, ellos no tienen cómo controvertirlo a uno. Eso está bien. ¿Por qué? Porque quizás se puede ganar a un hermano que está en esa doctrina errada, y uno puede decirle al Señor que ellos puedan salir de ese desconocimiento. O por ejemplo, que María es la intercesora por nosotros, y yo le puedo decir a esa persona: ¿dónde está en la Escritura que María es la intercesora por nosotros? Entonces, ¿qué hago yo? Lo llevo a la Biblia y le digo: aquí, lee con tus propias palabras qué dice, quién es el intercesor delante de nuestro Dios: Jesucristo. Amén. Entonces está muy bien que nosotros tengamos conocimiento del Evangelio para sacar de la para sacar de la forma errática las costumbres que han inculcado a las personas, de las cuales los llevan a cometer locuras o creer locuras, de las cuales nosotros estamos en el deber de enseñar. Ahora bien, el Señor va a demandar de nosotros más de los que conocemos en la palabra. Es decir, los que conocemos el Evangelio, por eso al inicio del sermón el Señor me trató muy duro conmigo, porque ¿de qué me sirve tanto conocimiento y yo no tener una persona a quien discipular? A Cristo, no a mí. O a enseñarle a Cristo y no a mí. Hay personas que llevan muchos años en el Evangelio y son personas totalmente infructíferas para el reino de los cielos. Son personas que se han conformado con solamente venir un domingo, recibir una palabra e irse para su casa, y así se la pasa toda la vida. Pero mi pregunta es: esa persona que conoce tanto del Evangelio, ¿por qué no ha entregado a Cristo a un alma? Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 48. Esta palabra me confrontó muchísimo, pero le doy la gloria a Dios porque me doy cuenta por qué el Señor Jesucristo reprendió a Éfeso. Lucas capítulo 12 y nos vamos al versículo 48. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Todos lo tienen? Dice el siervo infiel. Versículo 48. Palabras de Jesucristo, no son palabras mías. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, es decir, personas que, hombre, se les va a demandar algo, pero según por el grado de conocimiento que tenga. Pero mira lo que dice: será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, escúchame bien, iglesia, que se haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Y esto me dio duro. Me demandará. Y al que mucho se le haya confiado, imagínate lo que dice Cristo, más se le va a pedir. Es tremendo lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces ya se están dando cuenta por qué Cristo reprende a Éfeso. ¿Y por qué Cristo dice: porque has dejado mi primer amor? Porque se han envanecido en conocimiento, se han propuesto contrarrestar los herejes y las falsas doctrinas, pero ahí no hay acción de nada, ni en lo absoluto.
Yo creo que el Señor nos está diciendo, iglesia, tenemos que ponernos las pilas, porque más adelante en el versículo 5 de Efesios vamos a encontrar algo que de verdad que el Señor hace una seria advertencia. Por eso es que el Señor Jesucristo le habla al apóstol Juan advirtiéndole de lo que tenemos que mejorar como iglesia. Y esto hace para que nosotros nos presentemos ¿qué? Como una iglesia victoriosa. Amén. Dice la Escritura, después de que el Señor Jesucristo nos dijo en esta palabra de que si tú conoces la Escritura y no haces nada por predicarla, te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo. Amén. Así que por eso es tan importante, hermanos, y me encanta de que cuando yo veo hermanos los jueves aprendiendo la palabra y instruyéndose en la palabra y conociendo a Cristo, es porque su motivación personal, pienso yo, es que Él se salve, pero Él pueda ser un instrumento de Cristo para que otros se salven. ¿Ah? Qué lindo, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor me habla a mí y yo le digo, esto tiene que conocerlo mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada, mis sobrinos. Lo tiene que conocer los vecinos. De hecho, para la gloria de Dios, me encontré con un vecino ahí en el ascensor y le dije, oye, ven acá, vamos. Yo le dije, vamos a estudiar la palabra de Dios los días jueves. Ahí estudias la palabra de un detenimiento y todo eso. Y le lancé la palabra a ese vecino y el vecino dijo, sí, qué chévere, me interesa. Bueno, entonces vengamos todos los jueves y vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué cree usted que puede pasar en la vida de esa persona cuando viene a ser instruido por el Señor? El Señor transforma el corazón y la mente y el corazón. Como una vez tú y yo lo fuimos. Amén. Cuando venimos acá y no teníamos ni idea de lo que era el evangelio, no tenían ni idea de qué era el perdón de pecados, no tenían ni idea de qué era la redención, no tenían ni idea de lo que era la cruz, porque no tenían ni idea. Pero cuando uno llega al Señor y uno tiene ese anhelo por conocerlo, uno empieza a tener ese primer amor. Es decir, a leer, a orar, a adorar. A mí me pasó. No sé a ti, pero a mí me pasó. Entonces, ¿qué pasa? Vamos de nuevo acá. Descuidaron de llevar el mensaje de la salvación y la necesidad de ir por ellos. Por eso es importante que nosotros podamos decirle al Señor y examinarnos, decir, Señor, no pongas en mí un espíritu que se envanezca a causa de yo no dar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace que el Señor no se agrade de Éfeso? Que cayeron en un legalismo religioso. Y ese legalismo religioso hizo que matara el primer amor. Ahí está lo que se llama cuando a uno lo descubren. Es decir, está todo muy bien, pero hace falta algo. Pero el Señor Jesucristo, que todo lo sabe y que todo lo escudriña, entonces le está diciendo la radiografía de lo que deben mejorar. Entonces, dejar el legalismo religioso y vamos a mirar los síntomas que uno puede identificar cuando hemos perdido el primer amor. Y una de las cosas que uno empieza a ver cuando una iglesia empieza a perder el primer amor es que es una vida de la cual no buscas a Dios. Es decir, buscas otras prioridades. Buscas algo que no te garantiza fuerza, no te garantiza paz, no te garantiza amor, no te garantiza fe, no te garantiza confianza. Entonces empieza a envanecer y se empieza a secar la persona que empezó a andar con el Señor. Y es un peligro latente. Por eso es importante
Y aquí la pastora y yo insistimos e insistimos y persistimos y no dejamos de desistir cuando nosotros le decimos, busquen de Dios, busquemos a Dios, mantén una comunión con Dios, mantén una vida de oración con Dios, mantén ese deseo de adorar a Dios, mantén ese deseo de leer la palabra de Dios todos los días. Amén. ¿Qué pasa si tú dejas de alimentarte por lo menos una semana? ¿Qué pasará con tu salud? ¿Empieza qué? A bajar las defensas. Bueno, eso mismo les digo yo a aquellos que no tienen por costumbre la oración. Aquellos que no tienen por costumbre la lectura de la palabra de Dios. Se empieza uno a bajar las defensas y empieza a secarse de tal manera que mira las consecuencias que eso produce al no estar conectado con Jesucristo. Y mira los síntomas. Si tú te conformas solo con venir los domingos a escuchar el sermón y no oras todos los días, ni lees la palabra de Dios todos los días, has perdido tu primer amor. Si te duermes durante los sermones y es constante esa actitud, ojo, estás perdiendo tu primer amor. No, y es que me pueden decir, pastor, es que yo estoy cansada, sí, puede estar cansada una vez, pero todos los sermones, no, has perdido tu primer amor. Y he visto hermanos con esa constancia. Entonces, aquí es donde hay que mirar, a examinar realmente qué está pasando con mi vida. Porque ¿cómo es posible que yo esté en el sermón y me esté durmiendo? Eso pasa cuando uno lee la Biblia y le empieza a caer un sueño. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Esa es la carne. Entonces, ¿qué te estás alimentando? De la carne, no del espíritu. Y cuando tú vas a ver una película de Netflix, puedes estar muy cansado y los pepones de los ojos bien abiertos y se te quita el sueño. Eso es pura carne. ¿O no? Y estoy hablando de algo real. Venga, vamos a la vigilia y vienen siempre los mismos. Y el resto de la iglesia no. Tengo otras cosas que hacer. Mera carne. Al menos que se haya presentado una situación que ya uno diga, ya es pasable. ¿Me entiendes? Entonces, iglesia, estas personas con estos síntomas, ojo, están en cuidados intensivos. Están en cuidados intensivos. Y mira lo que dice más adelante el Señor. Si te distraes, ojo con la tecnología, ojo con las redes sociales, ojo con el entretenimiento, ojo, que te están dominando tus sentidos y no te estás dando cuenta de que Satanás en este momento está tratando de entretener a la iglesia de Cristo de estos tiempos a causa del entretenimiento. Y mira lo que dice: si te distraes con suma facilidad y no alabas y no te concentras en orar y no te concentras en adorar, has perdido tu primer amor. Porque aquellos que nos gusta la adoración y la presencia de Dios es donde, hermanos, deleitamos en su presencia. Pero qué triste es saber que cuando empieza la alabanza y la adoración, tu mente está en otro lugar. Terrible. Has perdido tu primer amor. Y esta palabra de exhortación, iglesia, no solamente es contigo, principalmente con el que está predicando. Porque yo no te puedo decir, asegurar, estamos en una lucha y estamos en una batalla y estamos librando que la carne esté, ¿qué? Doblegada. Porque si la carne no se doblega, entonces la carne empieza a tomar una partida más fuerte y empieza a secar tu espíritu. Ojo, iglesia, si pierdes el interés por congregarte, has perdido tu primer amor. Aquellos hermanos
que saben que los miércoles o los domingos el Señor abre las puertas a su templo para que toda la comunidad que fue redimida por la sangre de Cristo vengamos y estemos juntos y estemos alabando a Dios y estemos adorando y estemos orando juntos? Y la persona dice: no me da importancia, no quiero ir. Empiezan las excusas y empiezan los pretextos y empiezan los argumentos. Entonces, ¿qué va a pasar en nosotros? Has perdido tu primer amor. Porque dice el salmista que es preferible estar un solo día en su presencia que 1000 fuera de ellas. Amén. Y si a mí Dios me da la oportunidad de venir los miércoles, debo venir. Y si los domingos, debo venir con mayor razón, porque estamos los hermanos en comunidad, en un mismo espíritu, alabando a mi Padre, que es una delicia. Es una delicia, es un deleite adorar a Dios. No tiene precio. Me puede venir una persona con muchísimo dinero y me puede decir: Jefferson, te voy a dar $1,000,000, pero quiero que tú me des ese gozo que tú tienes. Y lo primero que yo le digo: mi hermano, ese $1,000,000 no me va a servir de nada, porque si tú no vas a Cristo y tú no buscas a Cristo y tú no empiezas a adorar a Cristo y tú no empiezas a doblegar tu carne a Cristo, tú no empiezas a doblegar tu yo a Cristo, nunca vas a experimentar lo que Cristo me ha dado a mí. Amén. Entonces, no puedes comprar lo que Cristo puede ofrecer a todo aquel que viene a buscar su presencia. Es gratuito, no tiene precio. Pero lamentablemente hay muchos que priorizamos otras cosas y no buscamos lo que debemos buscar realmente. Así que si te gusta relacionarte más con las personas de afuera que con los de tu hermano de la fe, has perdido tu primer amor. ¿Sabes por qué? Porque te está seduciendo lo que ellos te están ofreciendo. Y lo que está aquí dentro de la iglesia, que es fortalecer nuestra fe, lo estás desechando. Y esto va para los jóvenes. No, y no solamente para los jóvenes, esto va para toda la iglesia en general. Ay, no, es que a mí me gusta cómo habla él, él es tan elocuente y echa unos chistes tan bacanos y esos chistes vulgares y yo me río. Y empieza a contaminarse uno. Después de esa contaminación llega uno y el subconsciente empieza a trabajar a uno el chiste que le contó al otro y se te puede salir una vulgaridad fácilmente. ¿Pero por qué te estás juntando? ¿Con quién? Con los de afuera. Pero si mi prioridad es buscar a mis hermanos, hey, ven acá, vamos a jugar un partido de fútbol. A mí me gusta el fútbol. Los caballeros, esto es un mensaje subliminal. No, de verdad, aquí los caballeros. No, vamos a organizar. Ay, pastora, mejor dicho, esto es un mensaje para los varones. No, mira, es chévere poder organizar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno está con los hermanos disfrutando, jugando, compartiendo. ¿Pero con quiénes? Con los mismos hermanos de la fe, ¿cierto? Pero vaya a ver en la empresa: Jefferson, tenemos un campeonato, y uno ve ese escenario, esa ronera, ese alcohol, esa música, todo taco, mejor dicho. Ajá, Jefferson, me siento ahí como un moquito. Y yo digo: no, este no es mi lugar. Este no es mi lugar, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a envanecer su primer amor, esas cosas te atraen y te quedas ahí. Y eso suele pasar. Por eso es tan importante, iglesia, que examinemos con quién nos estamos juntando. ¿Cuál es con las personas que tú compartes? Entonces es importante, iglesia, que nosotros ejercitemos como hermanos de la fe que el amor fraternal. Así que dice
Cuando caes en la criticadera y la murmuración para dividir a la iglesia, has perdido tu primer amor. Es decir, todo lo cuestiona, todo lo critica. A mí no me gusta cómo predica ese pastor siempre predica aburrido. Entonces empieza a decirle a la otra hermanita, no, yo no voy a venir porque ese pastor no me gusta cómo predica. A mí me gusta cómo predica la pastora Loisa. Entonces si la pastora Loisa predica, entonces yo sí vengo. Amén. Porque suele pasar. Uy, en la agenda, los 3 domingos predica la pastora y el pastor el último domingo. No, ese domingo no voy. Puede pasar. Puede pasar. ¿Por qué? Porque la gente busca ¿qué? ¿Qué busca la gente? La gente busca simplemente complacer lo que le gusta escuchar. Claro que la pastora Loisa da buen garrote. No, mentira, pastora. La palabra que es, la palabra de Dios. Entonces, iglesia, esos hermanitos que empiezan así a murmurar y a criticar del otro de la iglesia, eso es pura carne. Y has perdido ¿qué? El primer amor. Entonces, entre tantos ejemplos, yo solamente puse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos, pero hay muchos ejemplos. Muchos ejemplos de las cuales podemos identificar cuáles son esos síntomas de que yo estoy en cuidados intensivos y que necesito urgentemente buscar a Cristo. Amén. Amén. Así que vámonos a Lucas, capítulo 15. Hoy estamos con Lucas. Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. 17, 18. ¿Todos lo tienen? Ok. Lucas capítulo 15. Ok. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ojo, ¿volviendo en qué? En sí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces, ¿qué te puedo decir de este punto? Hay un llamado al arrepentimiento de doblar la carne. Amén. ¿Por qué se lo digo? Mira el versículo 5 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Recuerda, iglesia, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, mira lo que dice Cristo: vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Ojo con lo que está, ojo, la palabra de Dios a la iglesia de Éfeso. Por eso es que el Señor reprende a la iglesia porque, ojo, descuidaron el primer amor. Mira, te digo una cosa, el hijo pródigo tomó algo que todos nosotros tenemos que tomar, la misma actitud. ¿Cómo así que volvió en sí? Es decir, está tomando conciencia de que todas las cosas que te mencioné anteriormente me pueden generar a mí ¿qué? Una separación con Cristo. Y tú ni te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar claramente qué te llevó a perder el primer amor. Porque lo acabamos de leer con el hijo pródigo. Entró en sí, quiere decir que tomó conciencia e identificó claramente qué era lo que lo había ocasionado separarse del Padre. Y mira lo que dice: identifica claramente qué te llevó a perder el primer amor. Si fue el pecado, pecados ocultos, entretenimiento, agotamiento, la rutina, los quebrantamientos de salud, la situación económica, o las relaciones interpersonales se están desvaneciendo, o las relaciones entre parejas se están envaneciendo, porque de hecho
esos factores que te he mencionado, muchos de esos factores generan que haya ese ese estorbo, por decirlo así, para tu crecimiento con el Señor. Entonces, identifica claramente que te llevó a perder el primer amor. Mira, hay algo importante. De todos los que estamos aquí reunidos, hay muchas personas que llevamos 3 años en el Evangelio. Amén. Llevamos 3 años en el Evangelio. Y yo le doy gracias a Dios por el ejemplo que nos da el hermano Donaldo y que nos da la hermana Mildred y que nos da otra hermana que dijo: Señor, lo que tú me has dado lo voy a entregar para la salvación de los que se están perdiendo. Voy a colocar mi casa y voy a poner a disposición mi casa y voy a convocar a mis vecinos para que la palabra de Dios penetre el corazón de mis vecinos. Entonces, ¿qué hace Cristo cuando ve la actitud de una persona que dice: ya no aguanto más, ya yo tengo que tomar una decisión y una resolución en mi corazón y pedirle al Señor que me haga fructífero? ¿Para qué? Para que Cristo sea ¿qué? Exaltado. Pero hay algo que yo veo en esos hermanos y es la palabra compromiso. Compromiso. ¿A qué? A la obra de Cristo. Son personas que dijeron: me comprometo a que la cruz, el lugar del Calvario donde derramó Cristo tanta sangre, no lo voy a tomar en vano y voy a hacer que esas personas miren a Cristo y miren la cruz para que ellos puedan recibir perdón y salvación. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo la iglesia de Éfeso, en vez de preocuparse por esa situación de las personas que estaban sin la palabra, se pusieron fue a controvertir a los falsos maestros y ahí se quedaron, pero no estaban haciendo lo que Cristo les mandó a hacer. Listo, hagan oposición a la falsa doctrina, pero no me descuiden a los que están perdidos. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros. Y yo te invito, iglesia, a que nos hagamos un acto de compromiso, no conmigo, no con la pastora, no con la iglesia. Hazlo por Cristo. Hazlo por Cristo, no por mí, ni por la congregación, ni por la pastora Eloísa. Hazlo por Cristo, si tanto lo amas. Y haz una resolución en tu vida y en tu corazón y di: basta ya de tanta hipocresía religiosa, de que vengo aquí domingo tras domingo y no me he ganado a nadie para Cristo. Y he venido muchos años a recibir palabra y el Señor va a demandar de mí lo que hice, colocando en la cruz las cosas vanas, es decir, colocando en vano la cruz. Ojo, iglesia, mira lo que dice Cristo, mira lo que le dice Cristo, y esto es un mensaje que quiero que interiorices en tu corazón. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Eres infructífero en la obra porque todavía sigues contemplando este mundo y el pecado y no has producido nada para que yo sea glorificado en tu vida, de tal manera que tú puedas crear un impacto para que la gloria de Dios sea exaltado y que los demás puedan ser salvos. Es decir, iglesia, si no lo haces tú, mira lo que dice: pues si no, vendré pronto a ti. Pero no está hablando de la segunda venida. Ahí no se está refiriendo Cristo que esa es la segunda venida. No, ahí lo que se está refiriendo Cristo es a un juicio que va a demandar de ti la sangre que Cristo derramó y tú lo tuviste en vano. Ojo con lo que le estoy diciendo, que esto es muy serio. Quitaré tu candelero, léelo, yo no lo estoy diciendo, léelo tú. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué dice ahí? Léalo. ¿Quitaré qué? Tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Es decir, tienes que tomar una decisión ya de poder decirle al Señor en este día: Señor, Padre, yo quiero hacerme un compromiso de amarte
de obedecerte, de servirte y hacer que en Barranquilla la palabra de Dios que me ha sido entregada a mí sea corriendo en el lugar donde tú me pusiste. Amén. Gloria a Dios por eso, amén. Que la palabra de Dios corra en Soledad, que la palabra de Dios corra en Puerto Colombia, que la palabra de Dios corra en el Limoncito, o en la Villa Carolina, o en Villa Campestre, o en Ciudad Jardín, o en Soledad, o en Los Ángeles. No recuerdo otros lugares porque estoy recordando lugares donde sé que hay hermanos que son La Pradera, que son maduros en la fe. La Playa, gloria a Dios. Playa, mira todos los lugares donde el Señor está mencionando y por ahí no ha corrido la palabra de Dios. Y tú eres una persona realmente capacitada para esa obra. Aquí al lado, el colegio, el instituto. Mira, le doy gracias a Dios porque estos hermanos que mencioné nos están dando ejemplo a nosotros, de un alto grado de compromiso para que la obra de Cristo se extienda. Y que vengan aquí y veamos todas estas sillas alabando, exaltando y glorificando al Señor Jesucristo. Amén. Pero si tú no lo haces, van a quitar de ti el candelero. ¿Por qué? Porque el Señor sí lo va a hacer con otro. Si no te pones las pilas, si no te propones en el corazón pedirle a Jesucristo que te ayude a que reviva ese primer amor de tal manera que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, iglesia, hay una recompensa y esa es la recompensa que los misioneros, esa es la recompensa que los siervos de Dios, esa es la recompensa que los mártires que han derramado su sangre a causa de Cristo la tienen bien, pero bien clara, de que las cosas que nosotros hacemos en la tierra se quedan en la tierra, pero cuando hacemos las cosas para que un alma venga arrepentida a los pies de Cristo y haya fiesta en los cielos por un corazón que se arrepiente, es ahí donde hemos ganado la victoria frente al mal. Porque le hemos arrebatado un alma a una persona que estaba sin Cristo y que si Cristo viene ahora se va para el infierno. Y ese es el propósito, iglesia, por la cual el Señor en esta mañana le dice a Éfeso: mucho conocimiento, poca acción, y necesitamos acción para que el nombre de Cristo sea exaltado en las naciones. Entonces, hay una recompensa que dice el versículo 7: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y eso es la vida eterna. La vida eterna. Esa es la gran recompensa, que no solamente voy a ir yo, sino que los que les voy a predicar también tendrán la vida eterna y podrán glorificar a Dios conmigo en la eternidad. Esa es la gran recompensa. Amén. Eso es dejar legado. Eso es dejarle legado a las generaciones. Y que en mi tumba, cuando me muera, en ese atril no diga absolutamente nada, sino que diga: este hombre fue un servidor de Cristo y transformó vidas a causa de la predicación de Cristo, y transformó vidas para que Cristo sea engrandecido. Así que, iglesia, los que hemos nacido de nuevo, Cristo es nuestra victoria. Y solo Cristo es el único que puede hacer que se reviva el primer amor. Amén. Solo te quiero decir, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5, y terminamos con este texto.
Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Fe. Di conmigo, fe. Si yo tengo fe, puedo decirle a los demás que depositen su fe y su confianza en Jesucristo, que ha vencido al mundo con autoridad. Versículo 5, en signo de pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si nuestras obras caminan en dirección a este momento de fe, Dios nos respaldará. Dios nos respaldará. No te dé miedo. Lo que pasa es que muchas veces nos acobardamos porque la gente nos va a decir: no, allá va ese evangélico, yo no le voy a parar bola. No, riega la palabra de Dios en otro lugar, pero no te canses de predicar el evangelio y no te canses de lanzar la palabra. Pero todo eso lo produce ¿qué? El primer amor. El primer amor.